Friedrich Nietzsche escribió en uno de sus cuadernos más enigmáticos, jamás publicados en vida: el primer hombre no fue libre, fue deudor. Antes de existir leyes y dioses escritos, ya existía una culpa que no provenía del error, sino de la existencia misma. Lo que Nietzsche presentía en esos fragmentos ocultos no era una metáfora filosófica, sino una advertencia histórica. La libertad humana no fue arrebatada por la fuerza, sino hipotecada por una deuda invisible, que nació incluso antes del dinero. El sol ardía sobre las llanuras de Mesopotamia, cuando el primer registro de deuda fue tallado en una tablilla de arcilla. No hablaba de monedas, ni de riquezas materiales. Hablaba del alma. Los templos, centros religiosos y económicos a la vez, no ofrecían salvación espiritual, sino crédito divino. Cada ser humano nacía deudor de los dioses, obligado a devolver con trabajo, obediencia y sacrificio lo que nunca pidió la vida misma. En aquella sociedad primigenia, el trabajo no era una elección, era un acto de expiación. El hombre no trabajaba para sobrevivir, sino para pagar su existencia, y así, con un simple registro de arcilla, nació la primera forma de esclavitud, que no necesitaba cadenas físicas: la esclavitud del deber. Los sacerdotes mesopotámicos decían que el hombre debía retornar al cosmos lo que había recibido, y ese retorno se medía en trabajo. Cada jornada representaba una porción de deuda pagada, un día menos bajo la culpa espiritual, pero la deuda nunca se extinguía. Siempre había un nuevo tributo, un nuevo servicio, una nueva ofrenda. El trabajo se convirtió en liturgia, el rendimiento en sacrificio sagrado. Lo más aterrador no era la opresión, sino que el esclavo creía servir voluntariamente a un orden superior. El historiador y antropólogo David Graeber afirmaba que las primeras unidades de valor no servían para el comercio, sino para medir obligaciones morales. Así, el hombre mesopotámico no intercambiaba, sino que obedecía. No buscaba enriquecerse, sino liberarse de una culpa perpetua. En ese instante fundacional, nació la ecuación más peligrosa de la historia: trabajo o redención. Nietzsche lo entendería milenios después. El ser humano es el único animal que siente culpa por el simple hecho de existir. Pero la pregunta que atormentaría a filósofos durante siglos emergía silenciosa entre las sombras del templo: ¿quién impuso esa culpa? ¿Dios o el poder humano que hablaba en su nombre? Con el paso de los siglos, esa deuda espiritual se transformaría en deuda económica. Lo que alguna vez fue tributo a los dioses, se volvió tributo a los reyes, luego a los banqueros, y finalmente al sistema financiero global. Pero el principio jamás cambió: el ser humano siempre está debiendo algo, y mientras deba, obedecerá. Este no es el inicio del dinero, este es el inicio de la domesticación del alma. Porque la deuda no nació para financiar, nació para someter. Y desde el primer templo hasta el banco moderno, un mismo mensaje ha resonado en el corazón del hombre: no eres libre, eres deudor. Las antiguas civilizaciones no construyeron templos solo para adorar a sus dioses, los construyeron para administrar la energía humana. En las ciudades-estado sumerias y babilónicas, cada ladrillo, cada canal, cada estatua colosal, era una declaración del nuevo poder que emergía: no el poder de la espada, sino el poder del cálculo. Los sacerdotes no eran solo guías espirituales, eran los primeros contadores de la historia. En sus manos se encontraba el instrumento más sofisticado jamás inventado: la tablilla donde se inscribía cuánto trabajaba cada persona, qué ofrendas debía entregar y cuánta deuda espiritual acumulaba. Fue el nacimiento del ser humano cuantificado. El trabajo dejó de ser una expresión de supervivencia para convertirse en una unidad de medida. El obrero dejó de existir como persona y comenzó a existir como cifra. Desde ese momento, el rendimiento no fue un acto voluntario, sino una obligación medible, verificable y, sobre todo, acumulable. Ahí nació la idea más peligrosa de todas: el rendimiento como identidad. Los antiguos mitos contaban que los dioses crearon al hombre de arcilla para que los sirviera, pero lo que las tablillas revelan es aún más perturbador. Los dioses querían datos. Cada jornada de trabajo era registrada como parte del equilibrio cósmico. Si una persona no cumplía su cuota, el universo se alteraba. No era solo una falta, era un crimen espiritual. Así, el trabajo se convirtió en una forma de existencia obligatoria. No trabajabas para vivir, vivías para trabajar. Y esa lógica, nacida en los templos mesopotámicos, se expandió como un virus cultural por todo el mundo antiguo. Egipto, con sus pirámides,
No fue una civilización de esclavos encadenados, como nos contaron los libros escolares, sino una civilización de hombres que creían trabajar para sostener el orden del universo. El faraón no dominaba con fuerza, sino con argumento. Si no trabajas, el caos regresa. Aquí aparece un giro filosófico crucial. El ser humano no fue obligado a producir, fue convencido de que debía hacerlo para merecer existir. Esa idea, formulada hace 5000 años, es la misma que hoy se disfraza de motivación personal, productividad, superación y éxito. Karl Marx lo explicaría siglos después en sus manuscritos más profundos. El trabajador se encuentra alienado no porque lo obligan, sino porque cree que su valor proviene del trabajo mismo. Así, se convierte en esclavo de una ilusión que él mismo alimenta. Lo que comenzó como inscripción en arcilla, terminará siendo tu historial crediticio, tu currículum, tus métricas de rendimiento en redes sociales, y tu productividad medida por algoritmos. El Imperio Romano no dominó el mundo con espadas. Lo hizo con una idea más poderosa que cualquier legión. En Roma, el trabajo dejó de estar ligado a los dioses, para convertirse en un deber hacia el orden civil, hacia la ley, hacia la grandeza del imperio mismo. No se trabajaba por devoción espiritual, sino por miedo a caer en la categoría más temida, la del inútil social. En las calles de Roma, el ciudadano libre no era el que podía hacer lo que quisiera, sino el que demostraba continuamente que era útil para la ciudad, para el Senado, para el ideal de Roma eterna. La libertad no era ausencia de cadenas, sino cumplimiento del deber. La persona que no trabajaba era considerada una amenaza, no por su ociosidad, sino por lo que representaba la ruptura del orden que mantenía viva la máquina imperial. Roma perfeccionó el arte del rendimiento, no obligaba a los ciudadanos a trabajar con látigos, sino con promesas, promesas de honor, ciudadanía, dignidad, acceso al foro, respeto público. El trabajo se convirtió en una escalera invisible para ascender dentro del orden social. Ya no era solo una actividad de subsistencia, era un mecanismo de reputación. Las personas empezaron a medir su valor en función de lo que aportaban al cuerpo del imperio, y si alguien no aportaba lo suficiente, se convertía en un parásito. Fue allí donde nació la figura del productor como ideal de virtud y del improductivo, como figura moralmente indeseable. Pero lo más decisivo ocurrió cuando Roma adoptó el cristianismo. Lo que antes era un deber cívico, se transformó en deber espiritual. El trabajo se convirtió en penitencia. El hombre ya no trabajaba para ser útil a la ciudad, sino para limpiar la culpa de su propia naturaleza. Los monjes, en los primeros monasterios del siglo IV veciano, afirmaban que el ocio era el taller del demonio. No se trataba solo de ganarse el pan, sino de ganarse el derecho a la salvación. La doctrina cambió el corazón del trabajo. Ahora, trabajar no era solo útil, era moralmente obligatorio. El que no trabajaba pecaba. Fue en este momento cuando se consolidó la idea más peligrosa de la historia. El ser humano debe sufrir para ser digno de existir. Cada jornada de fatiga no era vista como explotación, sino como sacrificio sagrado. La pobreza comenzó a verse no como una injusticia, sino como una consecuencia del pecado o de la falta de esfuerzo. El sufrimiento se convirtió en una especie de moneda espiritual. Así, sin que nadie lo notara, el trabajo dejó de estar conectado al valor intrínseco de la vida y pasó a estar ligado al mérito. Y el mérito pasó a definirse por cuánto se estaba dispuesto a rendir, obedecer y aceptar la carga del sacrificio impuesto por las instituciones. Roma había creado un imperio de cuerpos. La Iglesia creó un imperio de almas. Bajo su influencia, el trabajo ya no fue solo una actividad, sino una identidad moral. Se empezó a considerar que quien sufría trabajando se acercaba más a Cristo, mientras que quien descansaba se alejaba del camino divino. Este pensamiento, profundamente arraigado en la cultura occidental, sobrevivió incluso a la caída del Imperio Romano. En los campos de Europa, durante la Edad Media, millones de campesinos no necesitaban soldados vigilándolos, se vigilaban a sí mismos, temiendo que si no trabajaban lo suficiente, estarían deshonrando a Dios y condenando su alma. Max Weber explicaría siglos más tarde que esta mentalidad creó el espíritu del capitalismo, la idea de que el trabajo constante, el ahorro, la disciplina y el rendimiento eran señales de elección divina. La pobreza no era vista como resultado de estructuras injustas, sino como prueba de pereza espiritual. Así nació la trampa más peligrosa. El hombre dejó de rebelarse contra su explotación, porque creía que su explotación era la voluntad de Dios. En este nuevo orden, el descanso se convirtió en sospecha.
el placer en culpa, la contemplación en debilidad. El ser humano ya no era esclavo de un amo visible, sino de una voz interior que lo acusaba de no hacer lo suficiente. Lo que comenzó en templos antiguos como deuda con los dioses, ahora se transformaba en deuda con la propia conciencia. La esclavitud se interiorizó, el látigo desapareció, pero el trabajo siguió, más implacable que nunca. Hoy, aunque ya no hay emperadores ni sacerdotes dictando las jornadas, esa mentalidad sigue viva cada vez que alguien siente culpa por descansar, vergüenza por no ser productivo, o ansiedad por no estar haciendo lo suficiente. Lo que Roma y la Iglesia instauraron no fue un sistema económico, fue un sistema emocional, una arquitectura invisible diseñada para que el individuo se convierta en su propio carcelero, una prisión donde las paredes no son de piedra, sino de deber, y donde la redención nunca llega, porque siempre hay más rendimiento que ofrecer. El amanecer de la revolución industrial no comenzó con máquinas, sino con una transformación mucho más profunda, la transformación del tiempo humano en mercancía. Antes de las fábricas, el campesino todavía poseía un ritmo natural, trabajaba según la luz del sol, las estaciones, las cosechas, el tiempo pertenecía a la tierra, pero cuando aparecieron las máquinas de vapor, los relojes comenzaron a reemplazar al sol como autoridad del trabajo. Ya no se trabajaba mientras hubiera luz, se trabajaba mientras hubiera rendimiento. Fue el nacimiento del ser humano cronometrado. Las fábricas en Inglaterra no fueron solo edificios, fueron laboratorios sociales, donde se experimentaba con el alma humana. Los obreros no eran contratados por su habilidad, sino por su tiempo. El tiempo se convirtió en la nueva unidad de valor. Cada minuto tenía un precio, y cada cuerpo debía ajustarse a ese precio. Las sirenas de las fábricas marcaron el inicio de una nueva liturgia, una liturgia mecánica, que reemplazaba los rezos por horarios. El hombre ya no servía a dioses invisibles, servía a máquinas invisibles, y lo más impactante, esas máquinas no tenían rostro, no tenían moral, no prometían salvación, solo exigían eficiencia. El filósofo Karl Marx observó que en este nuevo orden, el trabajador ya no se pertenecía a sí mismo, su fuerza vital era absorbida por la máquina, que la convertía en capital. Pero lo que Marx no alcanzó a ver del todo, es que esta transformación no solo afectó la economía, sino la identidad. El trabajador ya no se presentaba como persona, sino como mano de obra. La humanidad fue reducida a su capacidad de producir. Aquellos que no se adaptaban al ritmo de las máquinas eran expulsados a la pobreza, declarados inútiles para el nuevo orden. Fue el inicio del exterminio silencioso del ser no productivo. Michel Foucault explicaría más tarde que la fábrica no era diferente de la prisión o del hospital. Todos eran espacios donde el cuerpo era vigilado, corregido y optimizado. La fábrica no solo explotaba el tiempo, lo disciplinaba. Se enseñaba a los obreros a caminar al ritmo de la campana, a comer rápido, a no hablar, a moverse como piezas de una gran máquina social. El cuerpo se convirtió en extensión de la máquina, y la mente en instrumento de obediencia voluntaria. La revolución industrial también trajo algo aún más siniestro, la idea del progreso infinito. Hasta entonces, la humanidad había entendido que la vida tenía ciclos. Ahora se instauró la noción de que cada año debía producir más que el anterior, que el crecimiento no era un evento, sino un mandato. La máquina no se detenía, y si la máquina no se detenía, el trabajador tampoco podía hacerlo. Había nacido el concepto moderno de productividad, no como una posibilidad, sino como un deber moral. La inactividad ya no era pecado religioso, sino pecado económico. Fue durante este periodo cuando el descanso se convirtió en una anomalía. El ocio fue patologizado. Los primeros psiquiatras industriales afirmaban que la pereza era una forma de enfermedad mental. Se crearon manuales para detectar trabajadores no suficientemente motivados. El capitalismo entendió que la esclavitud más rentable no era la impuesta por la fuerza, sino la autoimpuesta por el deseo de mejorar. El ideal del hombre trabajador dejó de ser un elogio y se convirtió en una condena disfrazada de virtud. Friedrich Nietzsche, observando desde la distancia de su época, escribió con amargura que el hombre moderno había dejado de ser un creador para convertirse en un engranaje que gira sin propósito. El hombre ya no trabaja para vivir, vive para trabajar, advirtió. Pero lo verdaderamente trágico, según Nietzsche, no era el trabajo en sí, sino que el hombre había llegado a amar sus cadenas, porque le hacían sentir que su existencia tenía valor. Esa es la esencia de la nueva esclavitud. No te encadena el amo,
te encadena tu propio deseo de ser alguien en un sistema que solo reconoce como valiosos a los que rinden. Las fábricas no solo produjeron bienes, produjeron una nueva forma de ser humano. El trabajador objeto, un ser cuya vida entera se mide en función de cuánto puede producir para otros, un ser que, aunque duerma, descanse o sueñe, sigue sintiendo la presencia de la máquina como una voz que lo llama. Esa voz no grita, susurra, y dice: no has hecho suficiente. Fue así como comenzó el capítulo más oscuro de la humanidad, el capítulo donde el hombre dejó de pertenecer a su alma para pertenecer a su rendimiento. El salario apareció como un símbolo de libertad, pero fue en realidad el invento más sofisticado de control. Antes de él, la esclavitud era visible, un amo ordenaba, y un siervo obedecía, pero con el nacimiento del salario, la cadena cambió de material, ya no era de hierro, era de necesidad. El trabajador se convenció de que era libre, porque nadie lo obligaba a servir a un amo específico, sin comprender que todos los caminos lo llevaban inevitablemente al mismo destino: trabajar para sobrevivir en un sistema donde cada respiro tiene un costo. El salario no compraba libertad, compraba obediencia, y lo hacía de forma sutil, casi elegante. Permitía al trabajador creer que elegía, cuando en realidad solo seleccionaba entre diferentes formas de servidumbre. El campesino que migraba a la ciudad dejaba atrás los látigos de los señores feudales, pero encontraba un amo más abstracto: el mercado. Ya no obedecía al señor del castillo, sino a los ritmos impiedosos de la oferta y la demanda. La explotación ya no se justificaba por nacimiento, sino por contrato. El contrato salarial fue presentado como un pacto entre iguales, cuando en verdad era un pacto entre desesperación y poder. Max Weber observó que el salario se convirtió en la manifestación de una ética, la ética del rendimiento. El trabajador internalizó la idea de que su valor como ser humano se medía en función de su ingreso. No era suficiente con trabajar. Había que demostrar éxito económico, ascenso, crecimiento. Así nació el mito de la movilidad social, la creencia de que, con esfuerzo y sacrificio, cualquiera podía ascender. Pero esta idea no liberó a nadie, solo convirtió el sacrificio en virtud. El hombre dejó de odiar la explotación, porque ahora la explotación prometía recompensas si se perseveraba lo suficiente. Fue el nacimiento del trabajador que se autoexplota, convencido de que cada gota de sudor lo acerca al paraíso del éxito. Lo más perverso del salario no fue su mecanismo económico, sino su impacto psicológico. Transformó el tiempo en valor de mercado. Cada hora se volvió mercancía. La vida entera se convirtió en inventario. El tiempo libre dejó de existir como derecho y se convirtió en lujo. En las fábricas del siglo XIX, Cedric Cabersador sabía que si no cumplía sus horas exactas, no sobreviviría. El salario impuso un chantaje invisible: o rindes o desapareces. La supuesta libertad del trabajador asalariado era tan ficticia como la libertad del pez dentro de una pecera decorada. Byung-Chul Han, en su análisis de la sociedad del rendimiento, explica que el salario no es simplemente una remuneración, sino un espejo. Obliga al individuo a compararse permanentemente con otros, a medir su éxito en relación al éxito ajeno. El salario introdujo una competencia silenciosa, un campo de batalla invisible, donde cada trabajador lucha contra todos los demás. Aunque nunca lo haya decidido, el individuo ya no trabajaba solo para sobrevivir, sino para demostrar que merecía existir. La vida se transformó en currículum. Karl Marx denunció que el salario no paga el trabajo, compra el silencio, compra la aceptación del sistema. El obrero deja de cuestionar por qué existe la fábrica y se enfoca únicamente en cómo mejorar su posición dentro de ella. El salario desvía la atención de la estructura hacia el individuo. Si eres pobre, no es porque el sistema esté diseñado así, sino porque no trabajaste lo suficiente. Así, el salario se convirtió en una herramienta de culpabilización masiva. El trabajador moderno no es encadenado físicamente, es encadenado emocionalmente. Se siente libre porque firma un contrato, porque cobra a fin de mes, porque puede renunciar si quiere, pero la renuncia no lo libera, solo lo obliga a buscar otro amo. El salario no abolió la esclavitud, la volvió voluntaria, la disfrazó de mérito, y de este modo, el sistema se aseguró algo que ningún imperio anterior había logrado: millones de personas que se explotan a sí mismas, que vigilan su propio rendimiento, que se sienten culpables por descansar, que se comparan, que compiten, que nunca se detienen, y que además agradecen por la oportunidad de hacerlo. Así nació la ilusión más poderosa de la modernidad: creer que trabajar por un salario es símbolo de dignidad, cuando en realidad es la prueba
de que el ser humano ha entregado su tiempo, y con él, su vida, a un mecanismo que jamás se detendrá, porque no fue creado para liberar al hombre, sino para consumirlo. El verdadero dominio del sistema no comenzó cuando el hombre fue obligado a trabajar, sino cuando fue convencido de que no trabajar era vergonzoso, en el corazón de la revolución industrial, y posteriormente durante el ascenso del capitalismo moderno, se produjo una mutación silenciosa. El trabajo dejó de ser solo una actividad económica, y se convirtió en el centro de la identidad humana. Ya no era suficiente producir, había que sentir culpa al no hacerlo. Esa culpa se transformó en la herramienta más eficiente de control jamás creada, una herramienta que no necesita capataces, ni leyes, ni ejércitos, porque habita dentro del propio individuo. El trabajador moderno no se levanta por miedo al castigo externo, se levanta por miedo a su propia voz interior. La ansiedad se convirtió en alarma, el rendimiento, en obsesión. Cada día, millones de personas abren los ojos con una angustia silenciosa, la sensación de estar atrasados, de deber algo, de no haber hecho lo suficiente para justificar su propia existencia. Esta emoción colectiva no es casualidad, fue diseñada, se instauró gradualmente a través de discursos religiosos, filosóficos, políticos y empresariales, que repitieron la misma idea disfrazada de virtud. El valor del individuo se mide por lo que produce. Max Weber lo advirtió al analizar la ética protestante. La salvación ya no se buscaba mediante la fe, sino mediante el rendimiento. Si trabajabas mucho, eras elegido por Dios. Si descansabas, eras sospechoso. Esta mentalidad se secularizó con el tiempo, pero no desapareció, simplemente cambió de ropaje. Hoy no se habla de salvación divina, sino de éxito personal, superación constante, mentalidad ganadora. Son los mismos dogmas con distinta estética. Lo que antes se llamaba pecado, hoy se llama mediocridad. La culpa laboral no es un efecto secundario del capitalismo, es su motor, es el mecanismo mediante el cual el trabajador se convierte en su propio supervisor. El ser humano se autoacusa, se autocastiga, se exige más de lo que cualquier jefe se atrevería a exigir. Como explicó Michel Foucault, las sociedades disciplinarias del pasado han sido reemplazadas por sociedades de control interiorizado. Ya no nos vigila un guardia, nos vigila nuestra propia conciencia programada. El panóptico moderno no es una torre de vigilancia, es el pensamiento de insuficiencia que se instala en el cerebro desde la infancia. Byung-Chul Han profundiza este fenómeno al hablar de la sociedad del cansancio. Una sociedad donde el individuo no es dominado por la prohibición, sino por el exceso de posibilidad. No se le dice debes, sino puedes. La libertad de hacer se convierte en obligación de ser más. El trabajador no siente que alguien lo oprime, siente que se debe superar constantemente. No trabaja por miedo a un jefe, sino por miedo a sí mismo. La culpa es el látigo, y la ansiedad, el tambor que marca el ritmo. En este nuevo régimen emocional, el descanso ya no es descanso. Si una persona intenta detenerse, inmediatamente aparece una voz interior. Estás perdiendo el tiempo, te estás quedando atrás, hay otros avanzando mientras tú te detienes. Esta voz se alimenta de métricas, rankings, comparaciones, redes sociales, indicadores de productividad, metas trimestrales. Todos son recordatorios permanentes de que nunca es suficiente. Lo que era espiritualidad se convirtió en rendimiento. Lo que era contemplación del alma se transformó en obsesión con la optimización personal. El resultado es una humanidad agotada, pero incapaz de detenerse. Una humanidad que ya no necesita captores externos, porque se convirtió en su propio carcelero. Karl Marx habló del trabajador alienado, pero lo que vemos hoy es aún más profundo. El hombre ya ni siquiera se siente alienado, porque se ha fusionado completamente con su rol productivo. Cuando no produce, siente que deja de existir. Este es el triunfo supremo del sistema: convertir al trabajador en víctima, y al mismo tiempo en acusador, transformar la culpa en combustible, y la ansiedad en mecanismo de rendimiento. Hoy el mundo no está gobernado por reyes, ni dictadores visibles, sino por un estado emocional global, que empuja a cada individuo a levantarse cada mañana, con una certeza angustiante: si no rindo, no valgo. El crédito moderno no nació como una herramienta para facilitar la vida humana, sino como una extensión perfecta del mecanismo emocional del que venimos, la culpa y la ansiedad. Cuando el sistema entendió que el trabajador ya no necesitaba cadenas físicas ni vigilancia externa, sino que se autoexplotaba por miedo a no rendir, se introdujo el elemento final para garantizar su obediencia perpetua a la deuda personal.
El banco no ofreció dinero, ofreció ilusión, ilusión de libertad, de ascenso social, de dignidad comprada en cuotas. El trabajador que ya había sido condicionado para medir su valor a través de su productividad, ahora encontró una nueva vía para demostrar ese valor, su capacidad de endeudarse. La deuda dejó de ser símbolo de fracaso y pasó a ser símbolo de pertenencia al sistema. Quien tenía crédito era alguien. La tarjeta se transformó en una forma de identidad social. El acceso a la deuda se volvió sinónimo de ciudadanía económica. David Graeber, antropólogo contemporáneo, reveló que las primeras civilizaciones no usaban la deuda para financiar proyectos, sino para controlar poblaciones enteras. Pero lo que ocurre en el sistema moderno es aún más sofisticado. Ya no se trata solo de controlar los cuerpos, se trata de capturar el futuro. La deuda no encadena lo que eres hoy, sino lo que aún no has vivido. Te obliga a trabajar no solo para pagar lo que ya consumiste, sino para pagar lo que aún no existe. Cada cuota es un recordatorio de que tu tiempo ya no te pertenece, es propiedad de la institución que te prestó la vida a cambio de tu futuro. La deuda convierte la esperanza en obligación, promete libertad, pero entrega dependencia, se presenta como oportunidad, cuando en realidad es trampa. El trabajador cree que el crédito le abre puertas, sin comprender que cada puerta que se abre, se cierra detrás de él como una celda invisible. Vive perseguido por fechas de corte, intereses, recargos, reportes. Un retraso en un pago ya no es un simple evento financiero, es una marca moral. Las centrales de riesgo se convirtieron en los nuevos templos, donde se decide la pureza o impureza del ciudadano moderno. Michel Foucault habló del biopoder, la forma de control que opera, no a través de la fuerza, sino de la regulación de la vida. El crédito es la máxima expresión del biopoder económico. No te mata, pero te impide vivir. No te prohíbe moverte, pero convierte cada movimiento en una transacción vigilada. Nos han hecho creer que el dinero es lo que nos da libertad, cuando en realidad es lo que garantiza que nunca escapemos de la máquina del rendimiento. El crédito convierte el deseo en deuda, el deseo en ansiedad, la ansiedad en productividad. Byung-Chul Han explica que el sujeto del siglo XXI ya no es explotado por otro, sino que se autoexplota en nombre de sus propias deudas. Trabaja más horas, acepta trabajos adicionales, renuncia a su salud y a sus sueños, no porque alguien lo obligue, sino porque debe pagar. La deuda lo convierte en esclavo emocional, lo mantiene en un estado de alerta permanente, temeroso de fallar, incapaz de detenerse. La deuda es una prisión que se alimenta de la esperanza. El deudor nunca pierde la ilusión de que, trabajando lo suficiente, será libre, pero esa libertad jamás llega, porque el sistema siempre encontrará una nueva forma de capturar el tiempo no vivido. Los antiguos imperios necesitaban ejércitos para conquistar territorios. El imperio moderno solo necesita otorgar tarjetas de crédito, préstamos educativos e hipotecas. La conquista ya no se hace sobre tierras, sino sobre futuros personales. El esclavo antiguo trabajaba para su amo hasta morir. El esclavo moderno trabaja para pagar intereses que nunca se extinguen. Cada generación hereda no la riqueza de sus padres, sino sus deudas. La libertad ya no muere en la esclavitud visible, muere en la promesa del crédito. Así se consolidó el nuevo ciclo de dominación. Ansiedad, rendimiento, crédito, deuda más ansiedad. Un ciclo perfecto, que convierte a cada ser humano en una máquina que produce para pagar, y paga para seguir produciendo. Un ciclo del que nadie escapa, a menos que despierte. Desde el primer día de escuela, el niño no entra a un lugar de conocimiento, sino una línea de producción. No lo recibe un mentor, sino un sistema calibrado para moldear su mente hacia un objetivo específico. Convertirlo en un futuro trabajador endeudado, obediente y psicológicamente moldeado para aceptar el rendimiento como única forma de existir. La educación moderna no fue creada para despertar el potencial humano, sino para alinearlo con las exigencias del mercado. Cada pupitre es un simulador de fábrica, cada timbre, un anticipo de las sirenas industriales, cada examen, un ensayo general de la evaluación eterna del sistema. Los imperios del pasado sometían a sus súbditos mediante la fuerza. Las democracias modernas lo hacen mediante la pedagogía. El aula reemplazó a la celda, el uniforme reemplazó a las cadenas, el boletín de notas reemplazó al látigo. El niño es introducido a una lógica implacable. Su valor no reside en su curiosidad, ni en su alma, ni en su capacidad de imaginar, sino en su habilidad para memorizar, obedecer, cumplir plazos y producir resultados cuantificables. La única forma de ser reconocido es a través del rendimiento medible. Así,
El sistema escolar introduce la ansiedad del desempeño antes de que el individuo entienda siquiera quién es. Ivan Illich, uno de los filósofos más censurados cuando criticó el sistema educativo, afirmó que la escuela no educa, sino que certifica obediencia, no enseña a pensar, sino a aceptar jerarquías, no premia al sabio, sino al dócil. La lección más importante que aprende el niño no está en el currículo oficial, sino en el currículo oculto, la separación entre quienes obedecen y son recompensados, y quienes cuestionan y son castigados. El acto de preguntar cambia de significado. Ya no se pregunta para entender, sino para obtener puntos. No se responde para expresar un pensamiento, sino para complacer a la institución. Karl Marx denunció que el trabajador se vuelve ajeno a su propia esencia cuando ya no controla el producto de su trabajo. La escuela lleva esta alienación a la raíz de la persona, lo separa de su propia mente. El niño ya no piensa para vivir, sino que vive para pensar según lo que otros ordenan. Su imaginación es domesticada, su espíritu crítico, sofocado. Se le enseña historia no para cuestionar el poder, sino para venerarlo. Se le enseña economía, no para comprender el sistema, sino para aceptar que el sistema es inevitable. Se le enseña a calcular intereses, pero no a preguntarse quién creó la deuda. Se le enseña el valor del dinero, pero no el valor de la vida. La escuela fue diseñada para convertir la curiosidad en ansiedad. Al niño se le introduce la competencia, desde edades tempranas. Sé el mejor. Supera a los demás. Si no te esfuerzas, fracasarás. Lo que parece motivación es, en realidad, programación psicológica. El niño internaliza la idea de que existe una deuda permanente con el futuro, que su identidad está hipotecada a su rendimiento académico, que su valor ciudadano será medido por sus calificaciones, títulos, diplomas. La escuela no le enseña a vivir, le enseña a prepararse para una vida que estará siempre por comenzar, nunca por ser vivida. Cuando finalmente egresa, cree que ha ascendido en la escala social, cuando en realidad ha sido conducido al siguiente nivel de la trampa. La universidad endeudante, el crédito estudiantil, la ilusión de prestigio asociada a un título que, lejos de liberarlo, lo ata a décadas de pagos e intereses. La educación no forma seres libres, fabrica deudores altamente calificados, produce individuos que se autodefinen por el trabajo, que temen el fracaso, que veneran el éxito ajeno, y que jamás se rebelan, porque fueron entrenados para competir entre sí, no para cuestionar el sistema que los enfrenta. Así, la educación moderna completa el ciclo de esclavitud emocional y financiera. El niño entra libre de toda deuda, y egresa habiendo contraído la más peligrosa de todas, la deuda existencial. Sale creyendo que le debe algo al mundo, a sus padres, al mercado, a la historia, a sí mismo, y a partir de ese momento, ya no luchará por vivir, luchará por estar a la altura de una expectativa que no eligió. Ese es el triunfo más grande del sistema. No solo fabrica trabajadores, fabrica almas que se sienten culpables por no rendir lo suficiente. El trabajador moderno no solo produce, también consume, y en esa doble condición se encuentra atrapado. Lo que el sistema le arrebata a través del trabajo, se lo devuelve a través del deseo. El consumo no nació para satisfacer necesidades humanas, sino para fabricar necesidades nuevas, que nunca puedan ser satisfechas del todo. En este nuevo ciclo, el individuo ya no trabaja para vivir, trabaja para comprar su identidad. Compra apariencia, estatus, pertenencia, reconocimiento, pequeñas dosis de felicidad sintetizada. El consumo es la droga emocional que calma, momentáneamente, la angustia que el propio sistema produce. La promesa de libertad que se vendía con el salario se reconfigura en una promesa de felicidad. Eres libre, porque puedes elegir qué comprar. Pero esta libertad es una ilusión cuidadosamente diseñada. Las opciones están curadas. Los deseos están diseñados. Los sueños están dirigidos. La publicidad no vende productos, vende identidades aspiracionales. No dice compra esto para usarlo, sino compra esto para ser alguien. El trabajador, agotado y emocionalmente fracturado por el rendimiento, busca en el consumo una forma de curarse, pero cada compra le recuerda que aún no es suficiente, que todavía hay algo más que debe obtener para completarse. Así, el consumo se convierte en motor y anestesia al mismo tiempo, impulsa el rendimiento y lo calma, lo hiere y lo consuela. Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, explica que la vida real ha sido reemplazada por una representación perpetua. Ya no vivimos los hechos, consumimos imágenes de esos hechos. El éxito no es algo que se logra, sino algo que se muestra. La experiencia deja de ser íntima y pasa a ser pública, medible por likes,
vistas, reacciones. El individuo consume no solo objetos, sino percepciones. Se compra un estilo de vida digital para ocultar el vacío de su vida real. El consumo ya no actúa sobre el cuerpo, sino sobre la mente. La industria del entretenimiento, cine, redes sociales, música, series, videojuegos, no fue diseñada solo para distraer, sino para moldear deseos. Enseña lo que debemos anhelar, lo que debemos evitar, lo que debemos envidiar. Así, el consumo no solo controla la economía, sino la imaginación. Quien controla lo que deseas, controla lo que haces. Y si el consumo te promete una felicidad siempre futura, el rendimiento se convierte en deber eterno. Trabajas para alcanzar un objetivo emocional, que se aleja cada vez que intentas tocarlo. Sigmund Freud explicó que el deseo humano no se basa en la satisfacción, sino en la falta. El sistema capitalista lo entendió perfectamente. No debe satisfacer tu deseo, debe mantenerlo. Por eso, cuando obtienes lo que querías, aparece una nueva versión, una tendencia modificada, un modelo superior. La función del mercado no es proveer objetos, sino generar ansiedad. La ansiedad produce trabajo, el trabajo produce dinero, el dinero produce consumo, el consumo produce ansiedad. Es un círculo perfecto de manipulación emocional. Pero el golpe final llegó con la digitalización del consumo. Las redes sociales convirtieron el deseo en una experiencia continua de comparación. Ya no consumes productos, consumes vidas ajenas. Ves cómo otros viven, viajan, triunfan, ríen, aparentan plenitud, y en ese momento, ya no deseas el objeto, deseas ser el otro. El consumo se convierte en una forma de autoexilio. Cada compra es un intento fallido de alcanzar una identidad idealizada. El sistema ha logrado que el trabajador no solo se sienta deudor del banco, sino deudor de sí mismo. Siempre le falta algo, siempre llega tarde, siempre hay un vacío que llenar. Así, el consumo no es el fin del trabajo, sino su combustible emocional. Mantiene viva la ilusión, prolonga la esclavitud, alimenta la máquina del rendimiento, y lo más devastador es que el individuo cree que está eligiendo libremente lo que desea, cuando en realidad solo está eligiendo entre distintas versiones de la misma cárcel. El siglo XXI coronó a una nueva figura como héroe de la libertad moderna. El emprendedor se le presentó como aquel que rompe cadenas, que no tiene jefes, que construye su propio destino, que despierta mientras otros duermen, y trabaja mientras otros descansan. Pero detrás de ese relato motivacional, se esconde una de las trampas más sofisticadas que el sistema ha creado: la autoexplotación elevada a virtud. El emprendedor moderno no es el hombre libre que conquista el mercado, es el individuo que entrega cada segundo de su vida al rendimiento absoluto, convencido de que su esclavitud es sinónimo de grandeza. Si el trabajador asalariado vende 8 horas de su día, el emprendedor vende las 24, no descansa, no desconecta, no contempla, vive en un estado perpetuo de alerta, midiendo métricas, escalando operaciones, optimizando procesos, persiguiendo capital, buscando financiación. No trabaja para sobrevivir, sino para ascender. Sin darse cuenta, deja de ser un ser humano, y se convierte en un proyecto que nunca está terminado, nunca está satisfecho, y nunca puede detenerse, porque su vida entera ha sido convertida en una apuesta permanente. El sistema ya no necesita obligarlo, lo seduce, le muestra biografías de millonarios, videos de motivación extrema, frases de superación que en realidad son órdenes camufladas. Si no construyes tus sueños, trabajarás para construir los de otro. El éxito no espera a los débiles. Dormir es para los perdedores. La disciplina deja de ser una herramienta y se convierte en un dogma religioso. El emprendedor no busca libertad, busca validación. Mide su vida en rondas de inversión, en cifras de crecimiento, en reconocimiento digital. La productividad se vuelve identidad, y la identidad se vuelve prisión. Lo que parecía rebeldía frente al sistema es en realidad la más profunda sumisión al dogma del rendimiento. El emprendedor no quiere escapar del sistema, quiere convertirse en uno de sus sacerdotes. Friedrich Nietzsche, si viviera hoy, no vería en el emprendedor al superhombre, sino al esclavo supremo, aquel que no solo obedece, sino que ama obedecer, aquel que no recibe órdenes, sino que se las impone a sí mismo con crueldad casi mística. No necesita látigos ni vigilancia, porque se tortura con su propio ideal. No necesita un jefe, porque su ego se convierte en el más tiránico de los amos. Y lo más trágico es que esta autoexplotación se vende como inspiración.
millones lo observan y dicen, quiero esa vida, sin ver que esa vida no es vida. Es una competición infinita por un trono, que se desvanece en el momento en que parece haber sido alcanzado. Byung-Chul. En lo resume con precisión. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta el colapso, creyendo que se está realizando, en su libertad aparente, es esclavo absoluto. La sociedad del emprendimiento celebró la desaparición del jefe externo, sin darse cuenta de que lo que los reemplazó fue mucho peor, la obligación interiorizada de ser siempre más. El emprendedor vive bajo una vigilancia invisible. El algoritmo, el mercado, los indicadores de crecimiento, el miedo a quedar atrás, su vida entera, se convierte en una carrera sin meta, y como toda carrera infinita, no conduce a la cumbre, sino al agotamiento. Este modelo se impuso como aspiración universal. Ya no basta con tener un empleo. Ahora todos deben emprender, innovar, escalar. Lo que antes era considerada ambición, ahora es requisito para existir socialmente. El que no emprende es visto como fracasado, como pasivo, como esclavo del viejo modelo. Pero la verdad oculta es que el emprendedor moderno es el trabajador definitivo del sistema, el que no tiene horarios, el que no tiene límites, el que jamás descansa, y el que convierte su alma en capital de riesgo. Así, la figura del emprendedor no rompe las cadenas de la esclavitud del rendimiento, las perfecciona. No escapa de la trampa, es el eslabón final, para transformar al ser humano en máquina de producir, soñar, endeudarse, y compararse sin tregua. Ya no se le dice trabaja para vivir, ni siquiera vive para trabajar, ahora se le dice, conviértete en el trabajo mismo, y en ese instante, el individuo desaparece, solo queda su rendimiento. El cuerpo, antaño considerado un templo del alma, se ha convertido en la última fábrica del rendimiento. Ya no basta con trabajar más horas o producir más resultados. Ahora, el sistema exige optimizar la biología humana misma. La carne se volvió herramienta, y la mente, un software sometido a actualizaciones permanentes. En este nuevo paradigma, el cuerpo no es un hogar, ni un misterio, ni un espacio sagrado. Es una máquina que debe ser mejorada, acelerada, dopada, hackeada. El objetivo ya no es vivir bien, sino rendir siempre. El descanso ya no es parte del ciclo natural de la vida, es un obstáculo técnico que debe reducirse o eliminarse. Dormir se considera una debilidad, el cansancio un error, el dolor una falla del sistema. El cuerpo tiene que adaptarse al mercado, no el mercado al cuerpo. La industria farmacéutica y la industria del rendimiento convergieron silenciosamente. Lo que antes se recetaba para curar enfermedades, ahora se prescribe para aumentar productividad. Microdosis de estimulantes, suplementos inteligentes, nootrópicos, hormonas bioidénticas, aceleradores metabólicos, terapias de longevidad. El ser humano se somete a tratamientos no para sanar, sino para producir más. Cada célula se convierte en un eslabón de la cadena productiva. Ya no se vive para experimentar la existencia, sino para prolongarla y explotarla al máximo. La medicina deja de estar al servicio de la vida y pasa a estar al servicio del rendimiento. El cuerpo se mide, se cuantifica, se escanea, relojes inteligentes monitorean el sueño, aplicaciones calculan la productividad, algoritmos predicen el agotamiento, antes de que el individuo lo sienta. El cuerpo ha sido reducido a métricas. El corazón ya no late, produce datos. La respiración ya no es un acto involuntario, es un KPI. El individuo no escucha lo que su cuerpo siente, sino lo que la pantalla le informa. Ha dejado de habitar su carne, ahora habita un tablero de control biométrico. Michel Foucault advertía que el poder moderno no reprime la vida, la gestiona. Lo que presenciamos es el apogeo del biopoder, el dominio del cuerpo a través del cuidado obligatorio, el control de la salud convertido en deber social. No se promueve la salud por amor a la vida, sino por exigencia de rendimiento. Estar sano ya no es un estado, sino un mandato. El enfermo no es un paciente, es un problema económico. No produce. El cansado no es un ser humano en su límite, es una máquina desalineada. Byung-Chul Han lo llama el sujeto del rendimiento total, aquel que no solo trabaja, sino que produce su cuerpo como capital biológico, corre maratones, se somete a dietas extremas, programaciones de sueño polifásico, inyecciones hormonales, no por placer o salud verdadera, sino por competencia. La autoexplotación ha penetrado la piel. El sistema ya no se conforma con tu tiempo o tu mente, ahora quiere tus glándulas, tu ritmo circadiano, tu material genético.
Y detrás de esta invasión disfrazada de superación personal, se esconde un mensaje escalofriante. El cuerpo no te pertenece, le pertenece al mercado, que lo considera un activo, a la medicina corporativa, que lo considera un cliente perpetuo, a las redes sociales, que lo consideran una vitrina de rendimiento físico. Ya no te alimentas para nutrirte, sino para optimizar funciones. Ya no entrenas para sentirte fuerte, sino para cumplir metas. La biología se convirtió en economía, y el cuerpo, en un campo de extracción energética. Nietzsche predijo este destino cuando escribió: el hombre moderno se cree libre, porque ha dejado de adorar a Dios, sin saber que ha comenzado a adorar a su propio cuerpo como una máquina de poder. Este culto no libera, encadena, no eleva, consume. El cuerpo, que debería conectar al ser humano con la experiencia de la existencia, ahora lo desconecta de sí mismo para conectarlo con un ideal que nunca alcanza. El resultado es devastador: un ser humano que ya no puede detenerse, ni siquiera biológicamente, que siente culpa al comer, culpa al dormir, culpa al enfermarse. Un ser humano que se mira al espejo, no para encontrarse, sino para evaluarse, que se ha convertido en supervisor de sus propias células, vigilante de su propia sangre, esclavo de su propia carne. El siglo XXI no marcó simplemente la era digital, marcó la colonización de la mente humana. Si en el pasado el templo controlaba el alma, el imperio controlaba el cuerpo, y la fábrica controlaba el tiempo, hoy las plataformas digitales controlan la conciencia. Ya no es necesario que nos impongan leyes estrictas, ni cadenas visibles. Basta con que el sistema capture nuestra atención. La atención es el nuevo territorio, y cada pensamiento humano es materia prima para la economía del control emocional. Las redes sociales, los buscadores, los sistemas de vigilancia algorítmica, no fueron diseñados para informarte, sino para modelarte. No son espejos del mundo, son arquitectos de la mente. Cada gesto digital, un leak, un scroll, una búsqueda, es traducido en datos. Cada dato alimenta un modelo predictivo, que intenta responder una sola pregunta: ¿cómo dirigir tu comportamiento sin que te des cuenta? Lo que antes era publicidad ahora es ingeniería conductual. El mercado ya no observa al humano como consumidor, sino como objeto de diseño. No espera tus decisiones, las fabrica. El deseo deja de ser espontáneo para convertirse en producto algorítmico. Lo que crees que piensas es, en realidad, lo que el sistema decidió que era rentable que pensaras. Yuval Noah Harari advirtió que cuando los algoritmos conozcan al ser humano, mejor de lo que él se conoce a sí mismo, la libertad dejará de existir sin que nadie lo note. Ese momento ya llegó. Tus emociones son rastreadas por sensores, tu actividad cerebral es decodificada por inteligencia artificial, tus patrones de conducta son comparados con millones de perfiles. Cada interacción que realizas alimenta una mente colectiva artificial que se alimenta de humanidad para, irónicamente, quitarle su humanidad. No se trata ya de controlar lo que haces, sino de hacer que creas que lo elegiste libremente. Zygmunt Bauman explicó que hemos entrado en una modernidad líquida, donde nada es sólido, nada es eterno, todo es flujo. El sistema transforma esa liquidez en incertidumbre emocional para mantenernos conectados. Buscamos validación constante, porque vivimos en estados emocionales fluctuantes creados artificialmente. La dopamina se ha convertido en el narcótico más poderoso de control social. El dispositivo móvil no es una herramienta, es un confesionario permanente, donde entregamos voluntariamente nuestros miedos, deseos, búsquedas, fantasías, y cada confesión es registrada, vendida, procesada, usada para construir nuestra próxima realidad emocional personalizada. Foucault habló de la sociedad disciplinaria, donde el poder estaba en instituciones visibles, pero lo que vivimos hoy es una sociedad de control transparente. Ya no hay muro, ni guardia, ni torre de vigilancia. No hace falta. Llevamos la torre en el bolsillo. La vigilancia ya no es percibida como amenaza, sino como comodidad. Permitimos al sistema escuchar nuestras conversaciones, medir nuestras pulsaciones, leer nuestros mensajes, observar nuestros gestos, porque nos promete conveniencia. La prisión se ha disfrazado de asistente personal. Byung-Chul Han lo define con exactitud. El enemigo ya no es el amo externo, sino la hiperconexión. El exceso de información no libera, paraliza. La sobreestimulación no despierta, adormece. La libertad ya no desaparece mediante la prohibición, sino mediante la saturación. El ruido digital ha reemplazado al silencio interior, donde nacía la conciencia. La mente humana ya no es un espacio de pensamiento, sino un campo de batalla,
donde algoritmos y estímulos compiten por nuestra atención como soldados invisibles. Lo más perturbador es que esta colonización mental no se percibe como opresión, sino como entretenimiento. Millones despiertan cada mañana, y antes de sentir su propio cuerpo, buscan su teléfono. Antes de pensar, consultan qué deben pensar. Antes de hablar, verifican qué es aceptado. La mente ya no reacciona a la realidad, sino a una realidad mediada. Lo verdadero deja de importar, lo viral lo reemplaza, lo ético se diluye, lo humano se fragiliza. Así, el sistema no destruye al individuo por la fuerza, lo transforma en espectador de sí mismo. La mente ya no es fuente de libertad, sino interfaz de control, y mientras sigamos conectados a una red que piensa por nosotros, el alma permanecerá desconectada de su propio origen. En el pasado, los imperios necesitaban ejércitos para someter territorios. Hoy, los gobiernos del futuro solo necesitan datos. El modelo de crédito social, perfeccionado en Oriente, no es simplemente un sistema de puntuación estatal. Es el primer intento global de reemplazar la moral humana por una moral algorítmica. Bajo este nuevo régimen, el ciudadano ya no es juzgado por sus acciones según principios éticos, sino por su grado de utilidad al sistema. Cada movimiento, cada compra, cada opinión, cada relación, cada segundo de su vida se convierte en información que determina su nivel de acceso a la sociedad. El poder ya no castiga al individuo encerrándolo en una celda, sino expulsándolo del tejido social. No hay prisión más efectiva que la exclusión digital. El crédito social no es un mecanismo futurista, es la culminación lógica del capitalismo de vigilancia. En las ciudades inteligentes de China y otros países en desarrollo tecnológico acelerado, millones de cámaras con reconocimiento facial siguen el rastro de cada persona, no para protegerla, sino para medir su obediencia. Cada rostro es analizado, cada gesto interpretado, cada paso registrado. La calle es un escáner constante, una máquina de evaluación ininterrumpida. No hace falta que un policía te detenga. Si tu puntuación baja, el sistema automáticamente bloquea tu acceso a transporte, educación, trabajo, salud. El aire que respiras deja de ser tuyo si tu rostro ya no es aceptado por la red que gobierna el orden digital. Yuval Noah Harari advirtió que por primera vez en la historia, los gobiernos tienen la capacidad tecnológica para vigilar a los ciudadanos desde adentro. A través del flujo de datos biométricos, el cuerpo deja de ser privado, la mente deja de ser santuario. Los algoritmos no solo observan lo que haces, sino que predicen lo que harás. La libertad deja de ser un derecho y se convierte en un permiso revocable. El comportamiento humano es anticipado, corregido y finalmente programado. Se está creando un mundo donde nadie será castigado por lo que hace, sino por lo que podría llegar a ser según el diagnóstico de una inteligencia artificial. El crédito social no es una excepción aislada, es el laboratorio del mundo. Occidente lo observa con horror públicamente, mientras lo adopta en silencio a través de mecanismos paralelos: puntuación crediticia, reputación digital, historial de consumo, algoritmos de confiabilidad, perfiles psicométricos. La diferencia no es de estructura, sino de narrativa. En Oriente se llama armonía social, en Occidente seguridad y eficiencia del mercado, pero el resultado es el mismo: la conversión del ser humano en un archivo dinámico, evaluado en tiempo real por un sistema que no conoce compasión, misericordia ni perdón. Foucault explicó que el poder moderno no se ejerce castigando, sino organizando. El crédito social organiza la sociedad en castas invisibles, donde la pertenencia ya no depende del linaje, sino del nivel de sumisión. El ciudadano obediente es premiado con acceso a bienes y servicios. El ciudadano crítico es lentamente borrado del sistema. El control no se impone mediante violencia abierta, sino a través del miedo a la desconexión. En la antigüedad, el exilio era la pena máxima. Hoy, el exilio digital, la expulsión del sistema de datos, es equivalente a la muerte civil. Byung-Chul Han señala que la humanidad ha entrado en una época pospolítica, donde la dominación no se percibe como dominación, sino como gestión eficiente. El ciudadano ya no protesta, porque cree que el sistema sabe más que él, confía en el algoritmo más que en su intuición, entrega su libertad no por obligación, sino por conveniencia. La esclavitud ya no requiere cadenas, basta con una interfaz amable, que prometa seguridad, comodidad y reputación. El crédito social representa el sueño final del sistema de rendimiento, un mundo donde cada ser humano se convierta en un actor vigilado, puntuado, optimizado, donde la obediencia no sea exigida por ley,
sino inducida por la necesidad de existir dentro de una red que lo controla todo. Este no es el futuro, es el presente disfrazado de progreso. En el pasado, la espiritualidad fue el refugio del alma, frente a la opresión del mundo, era el lugar donde el individuo se encontraba consigo mismo, donde la verdad no era impuesta sino revelada interiormente. Sin embargo, en la era del rendimiento, hasta ese último santuario ha sido colonizado. La espiritualidad ya no se vive, se consume, ya no se busca la trascendencia, sino la relajación, ya no se busca la verdad, sino el bienestar emocional inmediato. La espiritualidad ha sido reducida a terapia rápida, respiraciones guiadas para calmar la ansiedad que el mismo sistema provoca, afirmaciones positivas para continuar en la rueda del rendimiento, rituales digitalizados que prometen paz a cambio de suscripción mensual y conexión permanente. El alma, que antes era un misterio insondable, ha sido transformada en una función del mercado. La meditación se ha convertido en aplicación móvil, la búsqueda de propósito, en un podcast motivacional, con anuncios de suplementos, la introspección, en un curso online de éxito espiritual. El ser humano ya no mira hacia adentro para descubrir su esencia, sino para optimizar su estado mental y seguir produciendo. El silencio, que fue camino hacia la iluminación, ahora se vende como herramienta para aumentar la productividad. Se espiritualiza el rendimiento para volverlo infinito. Aldous Huxley advirtió que el poder del futuro no consistiría en prohibir lo espiritual, sino en administrarlo. No se censuraría la fe, sino que se comercializaría, y cuando la fe es comercializada, deja de ser fuerza liberadora, y se convierte en instrumento de control emocional. Hoy, millones practican mindfulness, no para encontrar el sentido de la existencia, sino para soportar mejor la vida que el sistema les impone. La espiritualidad ya no libera del sufrimiento, lo hace soportable, no transforma al ser humano, lo vuelve más eficiente. Byung-Chul se lo explica con precisión. La espiritualidad contemporánea ha perdido su dimensión trascendental y se ha convertido en gimnasia del alma. Se ofrece como solución personalizada para el estrés, la ansiedad, el agotamiento, pero nunca cuestiona las causas. No invita a rebelarse contra la máquina, sino a adaptarse a ella con una sonrisa. Así, el individuo cree que está sanando su alma, cuando en realidad solo está ajustando su mente para seguir rindiendo. Incluso el lenguaje espiritual ha sido pervertido. El despertar ya no implica confrontar el sistema, sino manifestar riqueza, éxito o abundancia. La ley de la atracción, despojada de su dimensión metafísica original, se ha convertido en justificación del capitalismo emocional. Si no eres rico, es porque no lo has deseado correctamente. El antiguo pensamiento religioso, que culpaba al pecador ahora culpa al no manifestar. Cambian los términos, pero la culpa sigue siendo el motor. Y mientras tanto, la verdadera dimensión del espíritu, aquella que cuestiona, que busca, que experimenta lo sagrado más allá de toda estructura, es ridiculizada, silenciada o domesticada. La espiritualidad comprometida con la verdad incomoda al sistema, porque no puede ser monetizada ni medida. Por eso, se reemplaza por espiritualidad de consumo, cursos de alta vibración, retiros de fin de semana, experiencias inmersivas, donde se promete iluminación express. Todo funciona como válvula de escape controlada, libera la presión emocional, solo lo suficiente para evitar el colapso, pero nunca lo suficiente para provocar un despertar real. Lo que el sistema teme no es que el ser humano rece, medite o contemple. Lo que teme es que el ser humano descubra que su valor no depende del rendimiento ni del consumo. Teme que recuerde que el espíritu no es una herramienta para tener éxito, sino la fuente de una libertad que no puede ser controlada, medida o comprada, porque un ser humano verdaderamente despierto no se adapta al sistema, lo trasciende. El espíritu ya no es perseguido por herejía, es paralizado por entretenimiento, es neutralizado por likes, es adormecido por discursos de autoayuda, es distraído por promesas de éxito espiritual empaquetadas con descuento. Así, el alma sigue cautiva, no por cadenas visibles, sino por estímulos agradables, que la mantienen dormida mientras el mundo entero se convierte en una gran fábrica de esclavos. En el corazón de la modernidad, surgió una religión silenciosa, sin templos visibles ni dioses tallados, pero más poderosa que cualquier fe en la historia. La religión del rendimiento no tiene sacerdotes con túnicas, sino gurús del éxito con micrófonos inalámbricos. No tiene himnos sagrados, sino mantras virales como si quieres, puedes. No hay límites, tu potencial es infinito. Cada frase, disfrazada de inspiración, es en realidad un mandamiento.
Esta religión no promete vida eterna después de la muerte, sino reconocimiento inmediato mientras respiras, a condición de que demuestres una devoción absoluta a su única divinidad, la productividad. Aquí no hay creyentes, hay devotos. Millones de personas comienzan el día repitiendo rituales de rendimiento, revisar métricas, planificar objetivos, declarar intenciones, registrar hábitos, optimizar rutinas. Cada app de productividad es un rosario digital, donde se reza con gráficos, listas, recordatorios, no se ora al cielo, se rinde culto a la eficiencia. La espiritualidad del ser humano ha sido desplazada por la espiritualidad del hacer. Ya no importa quién eres, sino qué produces. El alma no es un misterio, es un recurso en explotación constante. Max Weber anticipó este fenómeno cuando habló de la jaula de hierro del capitalismo, una estructura invisible que encierra al hombre en el imperativo de trabajar, pero lo que Weber vio como una amenaza, hoy se ha convertido en un dogma incuestionable. El rendimiento no se presenta como opresión, sino como camino de realización personal. La explotación no se percibe como tragedia, sino como vocación. Lo que antes se llamaba sacrificio ahora se llama disciplina. Lo que antes se llamaba servidumbre, ahora se vende como oportunidad. Cada día, el sujeto del rendimiento se evalúa a sí mismo, como un sacerdote que confiesa sus pecados de improductividad. Si no logró sus metas, se culpa. Si no tuvo resultados, se castiga. Si descansó, se avergüenza. El descanso no es descanso, es un acto de traición a la religión del éxito. Esta nueva fe no promete cielo ni infierno, porque ha convertido a ambos en estados temporales de rendimiento. Si produces, estás bendecido; si no produces, estás condenado. Y esta religión no necesita perseguir a quienes la rechazan, porque ha logrado algo mucho más devastador. Ha convertido casi toda forma de éxito social, amorosa, económica, incluso espiritual, en un derivado del rendimiento. El artista ya no crea por amor a la belleza, sino por métricas de streaming y exposición. El escritor no escribe para revelar la verdad, sino para posicionarse en el mercado editorial. El líder espiritual ya no busca despertar conciencias, sino construir una audiencia. Todo se mide, todo se evalúa, todo se monetiza, nada escapa al dogma del rendimiento. Friedrich Nietzsche alertó que cuando Dios muere, no queda el vacío, sino que lo sustituye la idolatría del yo. Pero el yo moderno no es un ser de trascendencia, es un proyecto de rendimiento perpetuo. La religión del rendimiento convirtió a cada individuo en su propio ídolo, y en su propio sacrificio. Se inmola diariamente en el altar del éxito, ofreciendo su tiempo, su salud, su paz mental, sus relaciones, su alma, con la esperanza de alcanzar una gloria que siempre se desplaza hacia el mañana. Esta religión solo tiene un mandamiento: sé más, y un pecado mortal: ser suficiente. El rendimiento, elevado a sagrado, se ha convertido en un nuevo tipo de Dios. No tiene rostro, no tiene forma, no habla, pero exige todo. No ofrece consuelo, solo presión. No entrega sentido, solo tareas. No libera al alma, la exprime. Y lo más inquietante, este Dios no será destronado por una revolución visible, porque vive dentro del creyente. No te obliga desde fuera, te impulsa desde dentro. Tú eres su profeta, su templo y su víctima. El sistema había prometido libertad, éxito, prosperidad, plenitud, pero lo único que dejó fue un desierto interior. Llegados a este punto, el ser humano moderno ya no es un cuerpo explotado, ni una mente controlada. Es un espíritu fracturado, lo que antes llamábamos alma, ese núcleo invisible desde donde brotan el sentido, la esperanza, la conexión con la existencia. Ha sido erosionada por la exigencia permanente de rendimiento, y cuando el alma se quiebra, no lo hace con estruendo, sino en silencio. Ese silencio tiene un nombre universal: ansiedad. La ansiedad no es una enfermedad individual, es el nuevo lenguaje del mundo. Es el cuerpo gritando lo que la mente ya no puede sostener, que la vida se ha convertido en una carrera infinita hacia ningún lugar. La angustia no surge porque el ser humano fracase, sino porque ha dejado de saber quién es sin sus logros. La identidad se ha vuelto dependiente del rendimiento, y cuando el rendimiento no alcanza, porque nunca alcanza, el yo se derrumba. El sistema ha logrado algo que ni los más tiránicos gobernantes de la historia imaginaron: convertir al individuo en su propio enemigo emocional. Byung-Chul Han lo diagnosticó con brutal claridad. El sujeto del rendimiento se agota en guerra consigo mismo. Ya no hay opresores externos,
solo batallas internas. El individuo vive en un estado permanente de autoacusación. No estoy haciendo lo suficiente. No soy lo suficientemente bueno. No llego a tiempo. No rindo al nivel que debería. La ansiedad es el eco de esa guerra imposible de ganar. Y cuando la ansiedad ya no puede sostener la carga, aparece la depresión. La renuncia a seguir fingiendo que la vida tiene sentido, si no se está produciendo algo constantemente. El suicidio se ha convertido en la última expresión del rendimiento llevado al extremo. El sujeto ya no se quita la vida porque odie el mundo, sino porque ha sido programado para odiarse a sí mismo, cuando no rinde al nivel que el sistema exige. Es la consecuencia final de una ecuación mortal. Si tu valor depende de tu productividad, y ya no puedes producir, entonces tu existencia deja de tener valor. Nunca antes en la historia hubo tantas personas con acceso a todo, y al mismo tiempo, tan desconectadas de sí mismas. El vacío existencial es ahora una pandemia silenciosa que se expande en oficinas, hogares, universidades y redes sociales. Nietzsche, en su desesperada observación del nihilismo, escribió que cuando el hombre pierde su relación con lo sagrado, el mundo deja de tener sentido. Eso es lo que vive hoy la humanidad. La pérdida de lo sagrado, no como dogma, sino como experiencia interna del significado. Lo sagrado no era solo religión, era la conexión profunda con el misterio de la vida. Cuando todo se convierte en rendimiento y consumo, la vida deja de ser misterio, y se convierte en plan de negocios. La existencia pierde su música interior, y cuando el alma deja de oírla, empieza a apagarse. Zygmunt Bauman describió nuestra época como una era de vidas líquidas, identidades frágiles que se disuelven ante cualquier presión. No hay raíces, no hay comunidad real, no hay silencio. El ruido externo se convirtió en refugio contra el ruido interno, y sin embargo, el vacío persiste. El sistema ofrece más estímulos para ocultarlo, más likes, más entretenimiento, más espiritualidad de superficie, todo con un solo objetivo: mantener al individuo demasiado distraído para mirar dentro de sí, porque si lo hiciera, vería la verdad insoportable. Ha sido separado de su propia alma. Este no es un colapso personal, es el colapso emocional de la humanidad entera. Una humanidad que ha sido reducida a recursos biológicos, cifras de mercado, perfiles de rendimiento. Una humanidad que ha olvidado cómo respirar sin culpa, cómo mirar el cielo sin sentir que está perdiendo el tiempo, cómo existir sin tener que demostrarlo. Pero como todo sistema que se aproxima a su límite, y si algo comienza a romperse, la ansiedad no es solo síntoma de malestar, es señal de ruptura. El alma, aunque debilitada, comienza a resistir, porque hay un punto donde el rendimiento deja de impulsar, y comienza a destruir, y en ese punto, el ser humano se enfrenta a la decisión más importante de su existencia: continuar en la rueda hasta su muerte emocional, o destruir la rueda para renacer. El despertar no comienza con una revolución política, ni con una protesta pública. Comienza en el lugar más silencioso y más peligroso para el sistema, dentro del alma humana. Es allí donde el orden establecido no puede enviar policías ni algoritmos, donde no existen cámaras ni métricas. Es allí donde, después de siglos de obediencia y agotamiento, surge la primera chispa de rebelión, la intuición profunda de que la vida no puede reducirse a producir, consumir y obedecer. Esa intuición no es un pensamiento, es un llamado ancestral, casi olvidado, que vibra en la memoria espiritual de la humanidad y susurra: no naciste para ser máquina. Michel Foucault dijo que allí donde hay poder, hay resistencia, pero lo que estamos viviendo hoy ya no es resistencia política o ideológica, es resistencia ontológica. El ser humano comienza a cuestionar, no lo que el sistema hace, sino lo que el sistema le ha hecho creer que él mismo es. Esa es la verdadera revolución, cuando un individuo descubre que su valor no proviene de su productividad ni de su éxito, sino de su existencia misma. Este descubrimiento es más peligroso para el sistema que cualquier caída de gobierno o colapso financiero, porque destruye las bases emocionales de la esclavitud moderna. Friedrich Nietzsche llamó a este proceso la transvaloración, la ruptura con los valores heredados del rebaño, para crear valores propios. No se trata de oponerse al sistema desde la queja, sino de trascenderlo desde el alma. El despertar no es una huida del mundo, sino una nueva forma de habitarlo. El hombre que despierta deja de correr detrás del éxito fabricado por otros, y comienza a escuchar su propio ritmo. Por primera vez, el silencio no le produce ansiedad, sino claridad. Descubre que detrás del ruido del rendimiento se escondía el miedo a mirar lo que realmente es.
Este despertar no es cómodo, es doloroso, porque obliga a atravesar todas las capas de condicionamiento acumuladas durante siglos: el miedo al fracaso, la culpa por descansar, la obsesión por ser aceptado, el apego a la identidad creada por el sistema. Viktor Frankl, testigo del horror absoluto en los campos de concentración, descubrió que el hombre puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido. El problema del mundo moderno no es el sufrimiento, es la falta de sentido, y es precisamente el sufrimiento emocional actual lo que está empujando a millones a buscarlo. El despertar no se produce en masa, ocurre individuo por individuo, pero cuando un alma se libera, su presencia se convierte en un acto subversivo, porque un ser humano que ya no teme al fracaso, que ya no mide su vida en métricas, que ya no se compara ni obedece ciegamente, se convierte en un espejo que revela la esclavitud de los demás. No necesita predicar, su sola existencia incomoda al sistema. Este capítulo de la historia humana no será contado como una batalla militar, ni como una revuelta de masas. Será recordado como el momento en que millones comenzaron a retirarse silenciosamente del culto al rendimiento, a rechazar el dogma de la productividad, a dejar de sacrificar su alma por la promesa de éxito. No huirán del mundo, sino de la mentira que lo gobierna. No dejarán de actuar, sino que actuarán desde un lugar interior que ya no está controlado por el miedo, porque el despertar no consiste en abandonar la fábrica, sino en dejar de pertenecerle internamente. No consiste en destruir la máquina, sino en recordar que nunca fuiste un engranaje. El verdadero acto revolucionario no es gritar contra el sistema, sino pronunciar una frase que el sistema no puede procesar: soy libre aunque no produzca, soy valioso aunque no rinda, soy. Ese soy abre la puerta al final del rendimiento como identidad, y al renacimiento del alma como centro de la existencia. Y cuando ese recuerdo se encienda en suficientes personas, el sistema se derrumbará, no por ataque externo, sino por implosión espiritual. El sistema ha llegado al punto máximo de su expansión, ha colonizado el tiempo, el cuerpo, la mente y el alma, ha convertido la existencia humana en una ecuación de rendimiento, deuda, ansiedad y consumo. Ha logrado lo que ningún imperio anterior pudo: transformar la esclavitud en aspiración y la obediencia en identidad. Pero todo imperio que pretende ocupar el lugar de lo divino termina enfrentándose a una fuerza que no puede controlar el espíritu humano, y cuando ese espíritu comienza a despertar, el sistema comienza a colapsar desde adentro. No colapsa como caen los imperios visibles, con guerras y explosiones, colapsa como se derrumba una mentira, cuando la verdad se hace consciente. El siglo XXI será recordado como el siglo del gran desenmascaramiento. La humanidad se encuentra en un umbral crítico. Por un lado, se levanta la distopía digital, vigilancia total, crédito social, control neuroemocional, cuerpos intervenidos genéticamente para producir más, inteligencias artificiales que predicen y dirigen conductas. Por otro lado, emerge un movimiento espiritual silencioso, aún disperso, aún sin rostro colectivo, pero cargado de una fuerza irreprimible. El impulso eterno del alma por recordar quién es el choque final entre la máquina y el espíritu, entre el ser humano como recurso del sistema, y el ser humano como expresión del infinito. Yuval Noah Harari advirtió que el gran peligro no es que las máquinas se vuelvan conscientes, sino que los humanos se vuelvan irrelevantes. Pero lo que él no dijo es lo que los antiguos sabían: el alma no puede ser irrelevante, porque es la fuente misma del sentido. Cuando una sociedad decreta que el alma no tiene valor, lo que muere no es el alma, es la sociedad. El apocalipsis no es el fin del mundo, es la revelación del mundo, tal como es, y ahora se revela que el progreso nunca fue progreso, fue esclavitud decorada con pantallas. La caída del sistema no será un evento repentino, será un proceso de desmoronamiento interior. Las personas comenzarán a desconectarse emocionalmente del mito del rendimiento, dejarán de creer que su valor se mide en cifras, ya no encontrarán satisfacción en el consumo, sentirán que el trabajo ya no es su destino, sino una actividad más entre muchas, y mientras el sistema intenta intensificar el control, ofrecerá más estímulos, más distracciones, más deudas, más ansiedad, sin darse cuenta de que está acelerando su propia destrucción, porque cada exceso revela la verdad que antes estaba oculta. Nietzsche escribió que toda época llega a su culminación cuando su mentira fundamental se hace insoportable, y hoy, la mentira de la modernidad se ha vuelto insoportable, la mentira de que el ser humano debe ganarse el derecho a existir. Esa mentira cae cuando el alma recuerda su dignidad innata,
Entonces comienza el verdadero apocalipsis. No el apocalipsis de la destrucción, sino el apocalipsis del despertar. Es el momento en que el velo se rasga, y el mundo deja de verse como una fábrica, para volver a verse como un misterio. Desde ese instante, el futuro deja de ser continuidad del pasado. Nace una nueva humanidad, una humanidad que no mide su vida en función del rendimiento, sino del sentido, que no busca acumular sino experimentar, que no vive para producir sino para despertar conciencia en cada acto. En esta nueva humanidad, la tecnología no será instrumento de control, sino extensión del espíritu. La economía no estará basada en escasez artificial, sino en colaboración consciente. El trabajo ya no será obligación, sino expresión creativa, y el alma dejará de ser prisionera, para volver a ser origen. El sistema intentará resistir, aumentará la vigilancia, digitalizará los cuerpos, intensificará la deuda social, habrá colapso económico, crisis geopolíticas, guerras informativas, todo parecerá caos. Pero ese caos no será el fin, será el parto, porque cuando muere una forma de esclavitud, el mundo tiembla, y cuando nace una forma de libertad, el universo entero respira. Este es el gran momento de la historia humana, el momento en que el ser humano comprende que la libertad no puede ser otorgada por ningún sistema, porque es su estado natural, que el espíritu no puede ser cuantificado por ningún algoritmo, porque es la fuente de todo significado, y que el alma, después de milenios de cautiverio, está despertando no para destruir el mundo, sino para iluminarlo. El apocalipsis no es el final, es el principio.